Muy bien, pues muy buenos días. Represento la clase 25, llamada el género lírico. El objetivo de la clase es conocer y diferenciar los elementos del género lírico. Bueno, el género lírico es lo que uno comúnmente le llama poesía. Poesía, poema, poética. Bueno, pero la verdad es que, como vamos a ver en esta clase, es mucho más allá que eso. De hecho, la poesía, el poema, es una parte, es un representante, o son representantes de este género. Yo diría que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la antigüedad, es uno de los más antiguos. Ya en las primeras civilizaciones ya existía forma de género lírico. Y de hecho, el concepto lírico precisamente viene desde su origen, como lo vamos a ver en esta exposición. En primer lugar, el género lírico o lírica es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema, aunque los textos líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso. Hay también textos líricos en prosa, lo cual se llama la prosa poética. Bueno, la verdad es que el origen del término lírico viene de la antigua Grecia. Ahí, de hecho, en esa imagen, ¿verdad?, está un poco esa explicación. La lira es un instrumento de cuerda parecido a una arpa, con el que se acompañaba el canto de historias en verso en la antigüedad. Eso en Grecia, ahí nace, y después en Roma. Un poeta, de repente una poetisa, una declamadora, un declamador, se hacían acompañar, a veces ellos mismos, ¿verdad? O con un músico que mientras recitaban sus poemas, sus versos, sus obras, eh, hacían acompañar de música que emanaba de la lira, que es ese instrumento, ¿verdad?, con una pequeña arpa. Bueno, entonces, del término lira, de ese, ¿verdad?, instrumento de la antigüedad, surgió la palabra lírico o lírica, que se expresa, ¿verdad?, o que quiere decir poesía, poema y todo lo demás, obras afines, ¿ya? De ahí viene el concepto, el origen, ¿verdad?, del género lírico. Ahora, el género lírico es aquel interpretado y compuesto por un poeta o una poetisa, caracterizado porque éste expresa sus propios sentimientos, razón por la cual tiene un carácter de subjetivo. La inspiración o motivación radica en el intérprete o poeta. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿verdad?, dos tipos de lenguaje que van a, de alguna forma, eh, determinar cómo es el lenguaje genolírico. Por ejemplo, el lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y solo comunica información, no solo comunica información, sino también sensaciones y sentimientos. Evidentemente, la poesía, dada esa definición, la poesía ciertamente es connotativa, ¿ya? Porque es absolutamente simbólica, metafórica, expresa realidades no objetivas, que no están en el mundo externo muchas veces del hablante lírico, sino que más bien en su mundo interno, en su interioridad, en sus sentimientos, etc. Ahora, el lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad, conocida por los hablantes. El periodismo, por ejemplo, es ciertamente un lenguaje denotativo. Ahora, ¿pueden existir poemas que usen lenguaje denotativo? Sí, puede haber. ¿Ya? Un poema, ¿no es cierto? Yo diría que la poesía épica, ¿no es cierto?, que narra guerras, conflictos armados, etcétera, de la antigüedad, se acerca un poco al lenguaje denotativo. Pero aún así, incluso, ¿verdad?, aquella poesía que entrega información, de todas formas lo hace desde un punto de vista personal, subjetivo, interior del hablante lírico, del poeta o de la poetisa. Ya. Bueno, el lenguaje figurado, connotativo, que emplea las palabras con significados distintos a los verdaderos. ¿Ya? Los verdaderos serían los denotativos, para que se haga la diferencia. Ya, corazón, por ejemplo. ¿Cómo sería la palabra corazón en lenguaje connotativo? Ya. Bueno, es sinónimo o símbolo del amor y de la felicidad. ¿Ya? Si uno, por ejemplo, toma un celular, ¿verdad?, manda un WhatsApp y coloca un emoticón o algo con corazones, ahí está utilizando ese elemento para denotar sentimientos, ¿cierto? Amor, cariño, etc. Ya, eso sería connotativo, que sería la segunda definición que está ahí. En cambio, la primera, lo denotativo, es un órgano principal del sistema nervioso, ¿no es cierto?
el corazón, ¿no, verdad? Si uno dibuja el corazón desde el punto de vista biológico de cómo es el órgano, ¿verdad? Del corazón, es bastante distinto a la forma como de manzana, ¿verdad? Que uno lo dibuja de manera simbólica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese corazón, ¿verdad? Desde el punto de vista denotativo, representa al órgano principal del sistema circulatorio. ¿Ya? Del sistema circulatorio. Ya, componentes del hablante lírico. Del lenguaje lírico, perdón. El hablante lírico es el ser ficticio que transmite sus sentimientos y emociones, el que habla en el poema para expresar su mundo interior. ¿Ya? Esa voz que está hablando, que está como contando, narrando el poema, se denomina hablante lírico. Es ficticio. ¿Ya? En esencia, el hablante lírico es ficticio. ¿Ya? Aunque el poeta hable en primera persona, de todas maneras es un personaje ficticio. ¿Ya? ¿Por qué es ficticio? Porque, insisto, aunque hable el poeta en primera persona, ese hablante que es como independiente del, ¿ya? Es como independiente del. De hecho, ese hablante podría representar, podría hacer que la gente se identificara, cualquier persona con él. Por eso es que se habla de su personaje ficticio. Ahora, el objeto lírico es la persona, objeto, animal o situación que origina los sentimientos en la voz poética. El objeto suele ser concreto y con referente tangible, por ejemplo, como un animal o una persona. ¿Ya? Claro, el objeto lírico es aquel objeto, aquella persona, animal, situación, etcétera, que origina el poema. ¿Ya? Eso sí que es objetivo. Eso es objetivo. ¿Ya? Pero la expresión de sentimientos, sensaciones que emana a partir de ese objeto lírico, ciertamente es subjetivo. ¿Ya? Por ejemplo, pongamos en algún ejemplo con Neruda. Oda a la cebolla. Existe, ¿eh? No es invento mío. Oda al caldillo de congrio. ¿Ya? Oda al cactus desplazado, un poema muchas veces muy bonito, en donde él en su infancia, ¿verdad? Con unos amigos toman un cactus y lo cambian de sitio. Tal cual, la Oda al cactus desplazado, de Neruda. Oda a la madera, por ejemplo, en donde empieza a hablar de la madera y termina hablando, ¿cierto?, de la familia, etcétera. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, que objetos líricos objetivos que tienen presencia en el mundo real terminan siendo elementos centrales de un poema. El motivo lírico es el tema del cual trata la obra lírica, es decir, el sentimiento predominante de la voz poética. En general es una idea abstracta. Generalmente son sentimientos, a veces temores. En alguna oportunidad he visto motivos líricos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del miedo, del desprecio, de sentimientos no muy positivos, por ejemplo. ¿Ya? Tiempo atrás yo recordaba, ¿verdad?, los poemas satíricos, es decir, de burla, que José Joaquín de Mora le hizo al ministro Diego Portales y al presidente José Tomás Ovalle. ¿Ya? Eso es, uno lee, ¿verdad?, ese poema, es una burla, tanto a Portales como a Ovalle, ¿ya? Que hace el poeta, un genio de la poesía, José Joaquín de Mora, contra esos dos políticos del siglo XIX en Chile. ¿Ya? Entonces ahí el motivo lírico sería no un sentimiento bueno, sería una burla, ¿ya? O como un desprecio, una venganza. Bueno, actitud lírica. La actitud lírica es la forma en que se relaciona la voz lírica con los distintos referentes del poema, en la cual el hablante lírico expresa sus emociones. ¿Ya? En el fondo, la actitud lírica es ya lo manera más formal, más estética. Recuerden ustedes que el género lírico, la poesía, el poema, también tiene un componente estético muy fuerte, que no tiene muchas veces la narrativa. ¿Ya? El poeta, la poetisa, intenta decir cosas, pero al mismo tiempo de manera bella, ¿ya? De manera hermosa, poéticamente elaborada. No es solamente lo que se dice, sino que cómo se dice. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo llamada actitud lírica, que es la forma en que se relaciona la voz lírica con los distintos referentes del poema. ¿Ya? Por lo general, ¿verdad? Los poemas de amor, obviamente, la forma en que se relaciona esa voz con los elementos del poema, ¿verdad? Es una voz cariñosa, afectuosa, ¿no es cierto? Si el sentimiento dominante sería de odio, de venganza, de desprecio, obviamente ese tono, esa forma de voz no sería positivo, también sería en aras de esa forma.
¿ya? Bueno, principales elementos componentes del género lírico. Tenemos el poema, conjunto de versos o conjunto de estrofas y conjunto de estrofas. El verso, conjunto de palabras agrupadas en un renglón. Ojo, cuando no sé si ustedes han escuchado la expresión me salió verso sin mayor esfuerzo. Ya, bueno, sepan que eso no es un verso, eso es más bien una rima. ¿Ya? El verso es la línea del poema. Ahí habrían dos versos en el fondo. Me salió verso, ese es un verso, sin mayor esfuerzo, ese es un segundo verso. ¿Ya? Pero lo que uno quiere ahí establecer, que concuerdan estos versos con esfuerzo, eso es rima, no es verso. ¿Ya? Bueno, estrofa, conjunto de versos, métrica, cantidad de sílabas que tiene un verso. Esto es más bien en la poesía tradicional. Generalmente los poetas, lo cual implicaba una gran habilidad y experticia, cada uno de los versos tenía que tener la misma cantidad de sílabas, lo cual en la antigüedad se llama sinalefa. Incluso, por ejemplo, si una palabra terminaba en vocal y la otra comenzaba con vocal también, ahí se unían las sílabas, desde el punto de vista de la contabilidad de los números. Es decir, los romances, por ejemplo, el concepto de romance como poema tiene 8 sílabas cada verso, 8 sílabas, ¿ya? El soneto son 11 sílabas. De hecho, uno de los famosos poetas españoles, Lope de Vega, uno de sus poetas, o sea, poemas más famosos, ¿verdad? El soneto, sonetil, él habla como es un soneto. Es un relato, pero el relato, ¿no es cierto? Él cuenta cómo se hacen los sonetos. Un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando para los tres delante. Yo pensé que no ya era consonante y estoy en la mitad de otro cuarteto. Más si me veo en el primer terceto, no hay cosa que los cuartetos me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Estoy en el segundo y aún sospecho que los 13 versos voy acabando, contad si son 14 y está hecho. ¿Ya? Ese es el poema Soneto Sonetil de Lope de Vega. ¿Ya? Ustedes lo pueden buscar por ahí. Es donde él cuenta dentro del soneto cómo son los sonetos. Por eso que Lope de Vega es uno de los genios poéticos más grandes de la historia. La cadencia es la repetición de sílabas acentuales. Ya generalmente se entiende la cadencia, ¿verdad?, como una suerte así como de acentuación, digamos, en dónde va la sílaba. Por ejemplo, en el poema que dije, ejemplo, un soneto manda a ser violante. La cadencia va en la última palabra, violante, que en mi vida me he visto tal aprieto. Y eso es la cadencia. La rima es la repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última sílaba acentuada. Las rimas pueden ser consonantes o asonantes. La rima consonante, ¿verdad?, es que tiene prácticamente toda la última sílaba idéntica. Soneto con aprieto, ¿ya? Instante con violante, violante un apellido, etcétera. ¿Ya? En cambio, la asonante tiene en común solamente las vocales. Las vocales. ¿Ya? Entonces son los dos tipos de rima. La consonante, que prácticamente se repite tanto sílabas consonantes como vocales, y la asonante, cuya repetición del sonido es solamente en las vocales. El ritmo es la repetición de un patrón reconocible. Ese género a mí no me gusta, pero si yo le tengo un reconocimiento al hip hop, es que hacen rimas con mucha rapidez. ¿Ya? Y hay un ritmo monótono para mí. Por mi edad debo ser un ritmo monótono, ¿no? Pero el hip hop, por ejemplo, hace gala de la creación de rimas muy rápido. Para mí los hip hoperos son los payadores contemporáneos. ¿Ya? Las payas antiguas, para mí los hip hoperos van por la misma línea. Bueno, hay distintos subgéneros líricos. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. Esa es la canción. No confundir con canción de música, que tiene que ver, ¿verdad? Pero no es lo mismo. El himno también, ¿verdad? Es una canción muy exaltada. Puede ser religiosa, nacional o patriótica. Lo que pasa es que tanto canción como himno, que son elementos literarios, después de los orígenes a elementos de tipo musical, ¿ya? Pero ahí tanto canción como himno hay que entenderla desde el punto de vista literario, no musical. La oda es un poema reflexivo y meditativo. Tiende a exaltar y elogiar un tema o asunto. Oda, ¿verdad? ¿No es cierto?, a los héroes de Iquique. ¿Verdad? Oda a lo que dije antes, a la madera. ¿Ya? La oda, ¿verdad?, en el fondo, oda a Aquiles, el héroe griego. ¿Ya? En el fondo tiende a exaltar o elogiar un tema, ya ponerlo de más relieve. La elegía
es un poema meditativo y melancólico, ¿ya? Ahí la elegía es un tipo de poema que expresa tristeza, más que otra cosa. La égloga es un poema bucólico de vida campestre. La égloga no se usa mucho en la actualidad, pero generalmente la égloga era más bien de los entornos rurales, españoles, franceses, y por ende después Chile. Y la sátira es un poema mordaz, por ejemplo, que hablaba yo delante de José Joaquín de Mora, irónico y malintencionado. ¿Ya? El uno y el otro es el famoso poema de José Joaquín de Mora contra Diego Portales, ¿ya? Que en lo cual se burla de estos dos políticos del siglo XIX. ¿Ya? Bueno, diferencia entre poema y poesía. Uno puede decir, ¿es lo mismo decir poema y poesía? Muchas veces sí, pero no siempre, como lo vamos a ver acá. Poema y poesía son cosas diferentes. Un poema es una composición poética, ¿ya? Un poema es una composición poética, mientras que poesía puede referirse a una forma de expresión literaria, a un género literario o al arte de componer poemas, ¿ya? O sea, desde ese punto de vista de la definición pura, poesía es algo más general. O sea, todo poema es poesía, pero no toda poesía es poema. Porque de repente, por ejemplo, hay formas de poesía que son en forma de prosa y también son poesía. ¿Se dan cuenta? O sea, la principal diferencia en que poesía se orienta, ¿verdad?, a una obra, pero también a un género más amplio. En cambio, decir poema es solamente en la obra en sí misma. Poema y poesía, sin embargo, pueden ser sinónimos cuando se refieren a una composición poética, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, famoso Rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿ya? En donde este poeta español, ya del movimiento romántico español del siglo XIX, ¿verdad?, define la poesía, pero en torno a su amada, ¿ya? ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Ya? Ahí está definiendo poesía, pero la está personificando en la persona de su novia. ¿Ya? Bueno, nuestros típicos, ¿verdad?, links, estos links, ¿verdad?, les pueden ayudar ciertamente a hacerle la guía, ¿verdad?, con mayor facilidad y complementar los contenidos de esta clase. ¿Ya? Muchas gracias, voy a dejar de compartir, ¿verdad?